El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Llegamos a la emisión número 31 y como siempre contentos y agradecidos de que nos escuchen. En las últimas 2 ediciones les hemos hablado de Otis, de cómo afectó el huracán a Guerrero, de cómo ayudar a nuestros hermanos de Guerrero, en particular a los de Acapulco, y como les decía, de todo lo que están haciendo, en este caso, la banca. Pero durante todo este tiempo también se discutía paralelamente el presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Inclusive al final hubo un jaloneo pues para ver si se reasignaban recursos para Otis, que si había un fondo y cuestiones así. Y por eso hoy está del otro lado de la línea mi compañera Belén Martínez Saldívar. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Ana María, buenos días, me encuentro muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez en tu espacio. Ay, muchísimas gracias, pues tenemos que hablar con nuestros compañeros expertos, los que están ahí, los que hacen la cobertura. Pero antes de entrar en materia, permitan por favor que les compartamos el que para nosotros fue uno de los datos más importantes de la semana que terminó. Se trata de la inflación para el mes de octubre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual se ubicó en 4.25%, con lo que hiló 9 meses en desaceleración, pero aún no llega al rango objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos 1%, pero cada vez está más cerca. Este fue sin duda un dato fundamental en la decisión de política monetaria del Banco de México este jueves pasado, que decidió mantener la tasa de interés de referencia en 11.25%, un nivel que está desde marzo de este año sin modificación. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Belén, nuevamente muchas gracias. Y a ver, me gustaría que le digas a nuestros amigos, amigas, quienes nos escuchan, que nos hacen favor de escuchar, ¿qué fue desde tu punto de vista lo más trascendental en esta negociación del paquete económico? Y ahorita nos vamos al presupuesto de egresos. Lo más trascendental, bueno, yo creo que en conjunto lo que pasó con la LIF y con el presupuesto de egresos tiene mucho que ver con el endeudamiento, porque creo que es uno de los datos más interesantes, los casi 2 billones de pesos de endeudamiento interno, que son aproximadamente, así el gobierno estaría financiando como 22 de cada 100 pesos que gaste. Pero Exacto. También, y creo que sobre todo en la parte del presupuesto, perdón Ana, justamente pues el tema fue Otis. El tema fue Otis y también de esa manera, entrando un poco más como al tema político, también se pudo ver ahí, no sé si decirlo ruptura, pero sí los roces entre los de Morena, que siguen apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también pues ya están los de Morena, que apoyan a Marcelo Ebrard, ¿no? Ahí también hubo una discusión entre la propia bancada, sin que tuvieran que entrarle las demás, así que creo que son unos temas relevantes que se pueden vislumbrar. Sí, claro, porque siempre, pues siempre los jaloneos, los dimes y diretes, pues siempre son de la oposición, como tú acabas de decir, y pues ahora fue el brazo del propio Morena el que estuvo en estos jaloneos, que me parece muy importante. Y bueno, se aprobó hace 2 semanas la ley de ingresos de la Federación, que es el dinero con el que va a contar el gobierno, y aquí, como acaba bien de decir Belén, pues aquí se aprueba el endeudamiento, y después, como les hemos dicho en otros podcasts, pues después se tiene que ver cómo se va a distribuir
este dinero y me gustaría que nos comentaras, hay una cuestión, queridos amigos, amigas, que se llama reasignación de los recursos, pues porque ya no hay de dónde, entonces lo que tienen que hacer es hacer estos ajustes, entonces yo te quito a ti petróleo, no, a petróleos no le quitaron, yo te quito a ti Poder Judicial de la Federación y te doy a ti Petróleos Mexicanos una cantidad y así, ¿no? Yo te quito un poquito a ti Cámara de Diputados y yo se lo voy a dar aquí a la Secretaría de Educación Pública para un programa por ahí que tiene. Entonces, ¿nos podrías explicar, por favor, cómo quedaron estas reasignaciones y por qué son importantes? Claro que sí, Ana. Primero empezar que el presupuesto que se aprobó para el siguiente año es un presupuesto histórico de 9.06 billones de pesos. Esto ya se aprobó, ya nada más tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y tal cual, los diputados lo único que hicieron antes de que la propuesta del Ejecutivo Federal llegara al Pleno fueron las famosas reasignaciones. Reasignaciones tal cual como tú lo explicaste, que es le quito a esta dependencia y le doy más a esta otra. Las reasignaciones fueron por un total de 46.266 millones de pesos. Aquí ha sido una constante en los últimos años que las reasignaciones afecten principalmente a los ramos autónomos, es decir, lo que se ha estado haciendo es reducir todavía más del presupuesto que se propone de los ramos autónomos, reducirlos y pasar ese monto a otros rubros. En este caso, lo que pasó fue que a los ramos autónomos, al menos en el dictamen, se les redujo el presupuesto en 13.262 millones de pesos. Aquí el presupuesto se le redujo al Poder Judicial, que ya después, eso ya fue dentro de la discusión en el Pleno, ya después logró que esta reducción fuera menos, pero también se le redujo al Consejo de la Judicatura Federal y incluso destaca un poco que el siguiente año es electoral, pero aún así se le hizo una reducción en el gasto del INE. Entonces, bueno, todo esto pasó. También hubo un ramo autónomo que vio una reducción, que fue la Secretaría de Energía, el CENER. Ahí hubo una reducción de 25.800 millones de pesos aproximadamente. Ahora, estas reducciones se pasaron a otros ramos. El ramo que digamos que tuvo la mayor ampliación fue Pemex, Petróleos Mexicanos, pero esto fue directamente de la Secretaría de Energía. También hay que recordar que a lo largo del ejercicio fiscal es muy común que la CENER le haga transferencias hacia Petróleos Mexicanos, entonces digamos que esto solamente es algo que está sucediendo ya tal cual desde el presupuesto, ¿no? Pero también hay hay unas reasignaciones o ampliaciones del presupuesto, ya se les llama tal cual, para la SEP y también para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La SEP es para más recursos para el programa de las becas de educación básica. Es uno de los programas estrella del gobierno y para la SIC hay más fondos para el fortalecimiento de la infraestructura estatal, el cual está orientado a acciones que contribuyan al fortalecimiento de la red carretera, la construcción y modernización de caminos rurales y modernización de carreteras entre las entidades federativas. Esos fueron los grandes ganadores en las reasignaciones. Oye, y ya hablando del presupuesto, de todo el presupuesto, siempre dicen que Petróleos Mexicanos todavía recibe una cantidad importante y que pues sería de los ganadores. También, bueno, obviamente hablamos de estos proyectos emblemáticos, ¿no? Del Tren Maya, que quieren terminarlo. Entonces, ¿cuáles serían... ya una vez que terminó todo esto, ¿quiénes serían, no los ganadores, pero sino quizá los más importantes? Pues al final este presupuesto también prioriza una vez más los programas, tanto los programas sociales prioritarios del gobierno como las obras de infraestructura, como bien dices, ¿no? El Tren Maya, pues ya se espera que se vaya a terminar
su construcción y aún así se le Ujú. están destinando unos 120 mil millones de pesos, que también es como una de las Ujú. críticas de por qué se le está dando tanto a una construcción que ya está, digamos, Ujú. Que ya está exacto y a terminada, ¿no? sobreprecio, casi Casi terminada terminada, y a casi sobreprecio, ¿no? terminada. Ujú. Por otro lado, también justamente el gobierno justificó la contratación de la deuda de casi 2 millones de pesos, justamente para no dejar obras inconclusas, ¿no? Ahí decía en semanas pasadas, cuando se presentó el secretario Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, perdón, en la Cámara de Ujú. Diputados, pues él explicaba, ¿no? No queremos dejar obras inconclusas, no queremos que pase lo que nos pasó a nosotros de llegar y tener obras inconclusas, entonces digamos que es como un último empuje, pero pues aún así hay Ujú. mucha duda. El último Ajá, jalón, ¿no? hay Ujú. mucha duda y Es duda porque es un año electoral, ¿no, Belén? justo, o sea, Es al un año final es un año electoral, electoral y entonces, todos ajá. sabemos que en un año electoral lo que sucede es que pues el partido en el poder pues obviamente intenta caerle un poquito mejor a las personas de pie, ¿no? Para no perder ahí el poder. Entonces, Ujú. pero también ahorita Claro. todo esto se juntó con lo que está pasando con Otis, entonces creo que es una combinación, Ujú. no sé si decirlo Ujú. interesante, pero sí que pone un poco en aprietos porque pues durante la discusión, te digo, los diputados de Morena que están a favor del proyecto de Brad, pues ellos sí presentaron una reserva para crear un fondo para Otis que fue bateada y pues ellos Ujú. sí acusaron así de no podemos creer que el propio partido en el que nosotros creímos en algún momento nos esté dando la Ujú. espalda. Ajá. Abandonan, ¿no? Entonces, Sí, sí, les da la espalda porque finalmente pues estos recursos pues son para pues restablecer la normalidad de Acapulco, de Guerrero, pero en específico de Acapulco, pero la reconstrucción es la palabra, perdón, es la palabra adecuada, pero pues vemos que realmente han dicho que se puede demorar así es. años, ¿no? Entonces, pues es un dinero que hubiera sido interesante. Belén, y aquí precisamente hablando de Guerrero, ¿qué pasa? Porque bueno, hemos leído esta nota en todos los medios, obviamente, incluido El Economista, de que van a utilizar los recursos de los fideicomisos del poder judicial. ¿Qué es exactamente de qué estamos hablando? En las palabras más sencillas que le podamos decir a nuestros Ok, escuchas. justamente fue una de las pocas reservas que se aprobaron, nada más 3 reservas de las 3093 que se presentaron. Esta fue una. Ujú. Y prácticamente, digamos que pone ya en papel lo que la propia ministra Norma Piña le había propuesto al presidente, porque recordemos que una semana Ujú. antes se había aprobado la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial, lo cual generó mucha Ujú. controversia de si ellos estaban gastando mucho o si de verdad es un golpe a la autonomía de este poder. Entonces ya, digamos, Claro. la magistrada Norma Piña, pues fue la que dijo, pues propongo que los recursos se destinen para la reconstrucción y atención de Guerrero. Y pues Ujú. ya prácticamente es que estos recursos puedan destinarse a la atención de Guerrero. Creo por ahí que eh, antes de esto ya se habían metido algunos amparos para que no fueran tocados. En, Exactamente. Está ajá, judicializado el asunto y no se puede utilizar este así dinero. es. Entonces ahí también habrá que ver cómo continúa este lío, ¿no? O sea, si también el Poder Judicial, si puede que la magistrada interfiera un poco ahí para hablar con sus trabajadores o con el presidente, no sabemos cómo pueda seguir. Como diciendo, bueno, ya no, ya este dinero ya no lo vamos a recuperar, pues al menos que se le dé un buen Ajá. uso, ¿no? O sea, al menos que sepamos a dónde va a parar. Oye, Belén, ¿de cuánto dinero estamos hablando que hay en los fideicomisos? Son alrededor de 15 mil millones de pesos los que se contabilizaron en los fideicomisos del Poder Judicial, entonces nada más hay que ver cómo acaba
cómo acaban estos recursos y cuándo se pueden entregar también. Sí, cuándo se pueden entregar y bueno, hay que recordar que bueno, la catástrofe que generó Otis, pues es muchísimo más dinero el que se podría requerir, ¿no? Se habla precisamente de que pueden ser 15 mil millones, pero de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pero pues es una ayuda importante. Oye, Belén, y en la parte hay que recordarle a nuestro auditorio, fíjate que mucha gente me pregunta, oye, ¿qué pasó con lo de los intereses? Que lo del ISR, de que te retienen. Entonces, me gustaría que le recordemos a nuestro auditorio realmente qué es lo que pasa con precisamente los intereses al impuesto sobre la renta en las ganancias. Hay que dejar esto muy claro, en las ganancias o en el rendimiento que te paga la banca, que te pagan los fondos de inversión por tu ahorro. ¿Cómo quedó esto, Belén? Ok, eso se aprobó en semanas pasadas en la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí generó un poco de ruido, ¿no? Porque se aumentaba la tasa de retención de ISR. Uh-huh. Para explicar un poquito amigable, la tasa de retención no es tal cual un pago que tengas que efectuar, es más, digamos, de los 12 meses que debes de presentar una declaración, tu retención a lo mejor cada mes ha sido de 10 pesos, 20 pesos, 100 Uh-huh. pesos, Uh-huh. y al final, ya para tu declaración final, pues puedes tener un saldo a favor a través de esas retenciones, Uh-huh. o bien esas retenciones te pueden ayudar a pagar el saldo en contra que puedas generar. Uh-huh. Entonces, es ahí como lo primero a explicar. Lo segundo es que la tasa de retención para el siguiente año, la propuesta del Ejecutivo Federal, pues aumentaba considerablemente. Era de 1.48, ¿no? Ajá, entonces pues muchos saltaron, ¿no? De que porque se estaba golpeando a los ahorradores. Uh-huh. Ahí la Secretaría de Hacienda salió a explicar que pues la tasa estaba muy alta por los niveles de inflación, que a la vez han incrementado las tasas Uh-huh. a nivel nacional e internacional, ¿no? Uh-huh. Pero Hacienda se dejó la puerta abierta para poder encontrar una manera de que esto pues disminuyera. Uh-huh. Sí, y entonces quedó en 0.50%. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así ya digamos es un menor impacto. Sí, porque hay que recordar que actualmente está en 0.15%. Está en 0.15%, ¿no? También eso es importante. Y nos decía, amigos, amigas, busquen nuestro podcast de hace 3 semanas y precisamente tuvimos aquí a un experto fiscalista que nos explicaba que esta tasa se bajó durante la pandemia, precisamente para ayudar un poco a las personas, ¿no? De por sí, después de caídos apaleados, entonces se baja y pues todavía 1.48 que proponían todavía se consideraba, entre comillas, no bajo, pero sí adecuado, ¿no? Y bueno, pues como acaba de decir Belén, hubo un acuerdo, se sensibiliza a la Secretaría de Hacienda y deciden que sea 0.50% que ya quedó aprobado para el año que entra. Creo que no hay mayores sorpresas en el paquete económico, ¿verdad, Belén? No, al final es un paquete económico que mantiene las presiones del gasto, lo han mencionado todos los expertos, ¿no? Creo que lo de Otis incluso muestra aún más las presiones en el gasto, porque, incluso la Secretaría de Hacienda, cuando el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, fue a explicar el presupuesto a la Cámara de Diputados, él mismo lo decía, ¿no? 8 de cada 10 pesos del presupuesto están comprometidos. Estos son compromisos para el pago de pensiones, para el pago del costo financiero de la deuda, para el pago de empresas como el IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex, y queda 20% de los recursos presupuestados para generar
políticas públicas y atender otras necesidades de gasto que, o sea, es nada, ¿no? O sea, simple y sencillamente la otra vez comentaban, ¿no? De para que México alcance el gasto, un nivel de gasto de salud que está recomendado por la OMS, que es de 6% del PIB, necesita gastar 2 billones de pesos más anual para llegar a ese nivel. O sea, Sí. 2 billones de pesos es lo que se va a gastar en pensión. Sí, claro. En pensiones, tenemos, como lo acabamos de decir, la parte del pago de intereses. Son gastos ineludibles, ¿no? Las participaciones a los estados, a los municipios, y bueno, pues de ahí seguimos viendo, ¿no? Yo siempre pongo también el ejemplo, pues que se tiene que pagar la nómina de los profesores, de los médicos. Este es gasto corriente, como tú bien lo acabas de decir. Entonces no hay manera de quitar de ese gasto, ¿no? Entonces, pues le pegamos a la parte de las políticas públicas. Habrá grandes iniciativas, grandes proyectos que tendrán que esperar quizá a la próxima administración. Y bueno, aquí está el gran pendiente, que es, una vez más lo ponemos sobre la mesa, pues es una reforma fiscal, una reforma hacendaria que deberá hacer el próximo gobierno. Belén, yo te agradezco como siempre que nos hayas explicado con peras y manzanas estos cambios que son tan importantes, que los vemos muy lejanos, pero pues que a todos nos afectan de alguna manera en nuestra vida cotidiana. Gracias, Belén. No, pues muchísimas gracias. Gracias como siempre, Ana, por meterme aquí en tu espacio y pues cualquier cosa, ya sabes. Es nuestro espacio, es de la sección de finanzas y dinero. Pues muchas gracias, Belén, nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes que nos escuchan donde quiera que se encuentren, si van manejando, si están en el gimnasio. Es un honor. Los invitamos como siempre a suscribirse a El Economista en su edición impresa, porque de verdad van a encontrar cosas maravillosas. Yo siempre hablo de la hemeroteca de este periódico que cumple 35 años el próximo 5 de diciembre y estamos muy gustosos, estamos de fiesta. Y bueno, los invitamos también a que escuchen toda la oferta de podcast del Economista a través de las distintas plataformas como Amazon, Spotify y bueno, también en el sitio del Economista. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.